El siguiente video tiene como intención que aprendan el uso de algunas fórmulas de Excel, como son, por ejemplo, buscar B, la validación de datos. Tiene como función también que ustedes aprendan el uso del condicional si, que es muy utilizado. Algunas fórmulas también familiarizarse como son el promedio, sumar, también la función sumar si con un condicional. Y finalmente algunas otras fórmulas como son, por ejemplo, transformar a números romanos, etcétera. Otras cosas que también quiero que aprendan es a familiarizarse con el uso del teclado, para lo cual quiero que empiecen a elaborar listas como la que ustedes encuentran aquí, listas que tienen todos los ramos de una malla curricular, como por ejemplo la que está aquí, y desde aquí quiero que extraigan la información para formar una lista como la que ustedes están viendo en este momento. Para eso vamos a realizar un nuevo archivo descargando información de la siguiente página. En esta página ustedes van a descargar el archivo malla curricular. Vamos a tomar el archivo malla curricular 2005 en adelante. Y una vez descargado lo vamos a abrir y encuentro la información que ustedes ya ven en pantalla. Podrán notar que acá abajo existe una hoja que se llama malla 2005 y nosotros vamos a apretar este botón que ustedes ven en pantalla para insertar una nueva hoja de cálculo. Y de hecho vamos a insertar dos hojas de cálculo. En la primera vamos a crear la lista de ramos, que es la que vamos a extraer de acá. Y en la tercera vamos a crear la tabla con los cálculos que ustedes ya pudieron visualizar. Entonces vamos a comenzar con esto haciendo lo siguiente. Voy a seleccionar los ramos, los voy a copiar y aquí en esta hoja le voy a decir pegar, pero no cualquier pegar, es un pegado especial. Pegado especial y le voy a decir que pegue valores y me entrega la información como el texto que ustedes ven en pantalla. Ahora, ¿por qué este tipo de pegado especial y no el pegado común y corriente? Porque si veamos la diferencia. Ustedes ven que me entrega la información, pero tiene información que para mí no es útil, como por ejemplo el tipo de letra, el tamaño de letra. Tiene también definido unos márgenes que no me interesan para nada cuando yo quiero establecer entonces mi tabla, que lo único que requiero de ella es la información. Como ustedes ven aquí, esto es información que no tiene ningún trabajo adicional, ningún adorno, ningún color, no tiene no tiene divisiones para las celdas, etcétera. Entonces voy a volver a mi archivo original y voy a deshacer los cambios. Entonces voy a volver a mi pegado especial, le digo pegar, valores, aceptar. Y encuentro entonces lo que ustedes ven en pantalla. Lo que yo quiero formar es lo que tengo aquí: asignatura, códigos, créditos, nivel, etcétera. Entonces voy a copiar eso. Para ello vamos a desplazar esto que acaba de pegar y lo voy a pegar. No. Bueno, lo desplacé, vuelvo al otro lado, lo copio y lo pego. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pegar el nombre de la asignatura donde corresponde y voy a escribir la información con respecto al código del curso y los créditos en la celda que está continua. La información de los créditos yo la voy a extraer desde esta misma celda y luego lo vamos a dejar de forma conveniente. Pero por el momento lo primero es ordenar la información que ya tenemos. La idea sería ir tomando cada uno de los valores y pegándolo donde corresponde. Para eso lo que estoy haciendo es movilizándome con las teclas flecha arriba, abajo, derecha e izquierda y estoy cortando la información. Para cortar voy a utilizar la opción control X, subo con flecha arriba tantas veces sea necesario y con enter completo la operación de mover. Y esta es una opción que va a empezar a tomar bastante tiempo.
Por ello quiero que se empiecen a familiarizar con los siguientes conceptos. Por ejemplo, este ramo que se llama Introducción a la Ingeniería, está la información contenida en 2 celdas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a meterme dentro de esta celda, fíjense aquí en la barra de fórmulas, voy a seleccionar, voy a cortar la información con control X, voy a subir donde se encuentra la primera celda, introducción, hago un espacio y pego la información con control V corta. Luego Enter. Ahora tendría que cortar esta información con control X, subo y completo la operación con Enter. Y ustedes pueden ver que esto se puede tornar bastante engorroso, control X, si lo empiezo a efectuar de la forma que ustedes pueden ver en pantalla. Ahora la información que está aquí no se ha perdido, simplemente está escondida porque la celda es un poco más ancha. Ahora, ¿qué vamos a hacer para empezar a movilizarnos más rápido? Voy a hacer una flecha izquierda, me moví, y ahora para bajar rápidamente hasta química voy a apretar control y flecha abajo. Inmediatamente llegué y seleccioné química. Voy a hacer control X, hago una flecha derecha, ahora control, flecha arriba, y llegué hasta ingeniería rápidamente. Bajo 1, presiono enter. Rápidamente quiero la información con respecto al código de química, control flecha abajo, control X, 2 veces a la derecha, subo, control flecha arriba, bajo y enter. Ahora entonces con las flechas, control flecha abajo, control X, derecha, subo y completo la operación. Bajo con control flecha abajo, control X, 2 a la derecha, subo, control flecha arriba, bajo, enter. Y de esa forma me puedo movilizar un poco más rápido. De todos modos, ustedes podrán notar que esta es una operación que va a ser un poco tediosa. Sin embargo, quiero que la efectúen de igual forma para que se empiecen a familiarizar con las funciones de los atajos directos de Excel. Control X para cortar, control C para copiar, control V corta para pegar, control flecha arriba para moverse a la primera celda. Por ejemplo, si ahora desde asignatura me quisiera mover inmediatamente a la última celda que es nivel, control flecha derecha y se mueve. A la última celda de la izquierda, control flecha izquierda. A la última celda de abajo, control flecha abajo. Entonces vamos a comenzar a hacer esto un poco más rápido y voy a copiar los ramos del segundo nivel. Control C, vuelvo a la hoja 1 y pego la información. Pegado especial, valores, aceptar. Entonces, me tengo que meter dentro de la celda en primera instancia, control X, presiono dentro de la otra celda, espacio, control V. Enter. Sin embargo, esto también lo podemos hacer solamente utilizando teclado. Vamos a hacer lo siguiente. Para deshacer, en este caso, utilicé la opción Control Z. Control Z significa entonces deshacer. Ahora, para meterme dentro de una celda, en este caso dentro de la celda lineal, voy a apretar la tecla F2. F2. Para seleccionar ahora toda la palabra, voy a presionar Control Shift, flecha izquierda. Ahora para cortar, Control X, vamos a decir Enter. Subo y para pegar voy a apretar la tecla F2 para meterme dentro de la celda, espacio, Control V. Enter. Control X para cortar, subo con las flechas, me voy hacia el lado a la izquierda y bajo Control flecha abajo, Control X y listo. Control flecha abajo, Control X, subir y lo pego. Esto es lo que quiero que ustedes empiecen entonces a manejar rápidamente utilizando solamente el teclado. Ahora, ¿por qué solamente teclado y no ratón? Porque resulta que no siempre lo van a tener disponible y trabajar en los notebooks hoy en día. Ustedes saben que la mayoría de ellos no vienen con un notebook, no vienen con un mouse, solamente vienen con un mousepad, el cual hace bastante lenta las operaciones
y es mucho más fácil manejarlo con el teclado. Entonces me meto con F2, control X para cortar, subo hasta dibujo, F2, espacio, control V corta, enter. Control X para cortar, subo, pego y vuelvo a realizar. Control Z para deshacer, ahí me equivoqué, bajo y pego la información. No me quedan más para copiar, por lo tanto vuelvo a la tabla original, copio los que siguen, control C, vuelvo a la hoja primera con control repágina o con control AB página, perdón, y digo, voy a apretar la tecla que se encuentra al lado del Alt GR y me da la opción para pegar. Pegado especial, enter, bajo con las flechas, digo solamente pegar como valores, enter para aceptar y pego. Control X, aquí me fui muy lejos porque apreté control flecha derecha para devolverme, control flecha izquierda, subo y pego. Control flecha abajo. Entonces, la idea es que ahora ustedes hagan esto mismo en su propio archivo. La idea es que después se demoren lo menos posible. F2, F2, espacio, control V corta, control X, los dejo al lado, me muevo, voy a apretar la tecla Shift, flecha izquierda, selecciono los dos, control X, subo, bajo, pego los dos inmediatamente. Bajo, F2, control Shift, flecha izquierda, control X, enter, subo, F2, espacio, control V corta. Control X, pego. Control X, pego. Enter. Pego. Control Shift, flecha derecha. No, perdón, era solamente Shift y flecha derecha. Control X, subo. Y así sucesivamente hasta que completen la totalidad de la malla. Sé que va a ser un poco tedioso, pero al finalizar este trabajo ustedes van a haber adquirido una facilidad con el teclado bastante grande. No me quedan más datos. Vuelvo a la otra hoja con control repágina. Me muevo con las flechas. Mantengo la flecha presionada Shift, flecha abajo y copio. Control C, control AB página. Vuelvo. Estoy en la primera celda. Voy a llegar a la última con control flecha. Y le digo entonces pegado especial. Fíjense aquí que al apretar control y flecha queda un poco detenido. Quiere decir de que hay alguna información que aunque no la visualizo, está llegando ahí. Entonces voy a apretar suprimir, control flecha arriba, suprimir, y ahora sí no existe nada entre estas dos celdas. Me puedo mover control X, pego. Voy a empezar a ordenar de abajo hacia arriba. Voy a pegar esta información ahí. F2, F2, espacio, control V corta. Estoy seguro que en casa deben estar diciendo es bastante más rápido con el mouse. La verdad es que cuando no tienen la agilidad, en un principio es más rápido con el mouse, pero después se van a dar cuenta de que es bastante más rápido utilizar el teclado que el mouse. Y esa rapidez tal vez ustedes la necesiten en la prueba, porque tal vez no van a tener tanto tiempo.
En esta parte yo creo que ustedes pueden dejar de ver el video y empezar a construir su propia planilla, porque de eso se trata. Y así, finalmente, aplicando un poder de síntesis, he terminado de efectuar la copia de cada uno de los ramos que componía la malla curricular. Lo interesante entonces sería ahora no escribir los créditos a mano. Entonces vamos a utilizar alguna fórmula que nos permita extraer esa información desde la casilla que está al lado. Para eso vamos a probar algunas fórmulas como la siguiente. Por ejemplo, es igual derecha, abro paréntesis y tomo el texto que está al lado, punto y coma y el número de caracteres. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a extraer la información que se encuentra en esta fórmula desde la derecha. Y en este caso el número que quiero rescatar es el 8. Entonces voy a tomar un solo carácter. Cierro paréntesis y enter. Y me acaba entonces de rescatar el número de créditos que tiene la asignatura álgebra. Si yo hago lo mismo con la siguiente, no me va a servir, puesto que el número de caracteres que necesito rescatar son 2. Pero sí me va a servir con las siguientes, ya que la única que tenía 10 créditos era esa asignatura. Por lo tanto, voy a hacer doble clic aquí y me va a copiar la fórmula mientras exista un vecino en la columna de al lado. Cuando deje de existir vecino, no copia nada. Entonces esta fórmula estaría funcionando para todos excepto para esta celda y la voy a arreglar simplemente a mano escribiendo el número 10. Enter. Fíjense lo siguiente. 8 lo escribe a la izquierda, tal cual los números que están acá abajo, y 10 lo escribe a mano. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a escribir una letra como por ejemplo la A. Voy a escribir otra letra, cualquiera. Y fíjense que las letras, cualquiera sea ella, la escribe a la derecha. Y si escribo un número, como por ejemplo el que está en pantalla, lo alinea a la izquierda. Esta es una característica de Excel que si uno no lo menciona, si uno no le indica a Excel lo contrario, Excel siempre escribe las letras a la derecha y los números los alinea a la izquierda. Esto es para identificar letras de números. Si uno lo quisiera, por supuesto puede seleccionar y puede decirle que le dé una alineación definida a todos ellos, izquierda, derecha, centrada u otra. Vamos a deshacer las opciones para dejarlos como estaba originalmente. Ahora, con esto, ¿qué les quiero decir? Que existe una diferencia en estos números, y es que Excel todavía no entiende de que este número de créditos, que es 8, es un número y lo está considerando como si fuera texto. Entonces, vamos a arreglar esto utilizando lo siguiente. Como yo ya tengo la información, voy a seleccionar toda esta columna con Control Shift, flecha abajo. Voy a copiar la información y voy a pegarla en el primer casillero. Le voy a decir pegado especial y le voy a decir que pegue solo valores. Esto quiere decir que Excel se va a olvidar de la fórmula que existe aquí, que en este caso se llama derecha, y va a copiar el contenido de la celda, que en este caso será el número 8. Le digo aceptar y entonces lo que me deja aquí es solamente la información y se olvida de las celdas. Fíjense que aquí nos aparece un mensaje. Dice: el número de esta celda tiene formato de texto o va precedido de un apóstrofo. Y si hago clic en la pestaña, me dice convertir en número. Y eso lo arregla entonces para esa celda. Si los selecciono todos, y una vez que están seleccionados todos,
Le voy a decir convertir en número y ahí las selecciono todas. Y ahora todas las celdas entonces tienen un número, excepto esta, que es una certificación, dice que es formación general. Me voy a olvidar de esta información de formación general, la cual debería estar contenida en la celda que está al lado. Voy a seleccionar entonces, control X, en certificación F2, espacio, control V corta, pego. Esto debiera ser una O, pero una O que estaba escrita con tilde, por eso estaba así. Y el número de créditos, se me olvidaba para ella, es 8. Bien, ahora en esta columna idealmente lo que debiera estar escrito es solamente el código. Entonces vamos a crear una columna auxiliar, vamos a borrar esta información, eliminar. Vamos a crear una columna auxiliar que va a ser esta, donde yo voy a extraer la información solamente del código y voy a escribir es igual extrae, y fíjense, me dice devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto dada una posición y longitud iniciales. Entonces voy a hacer doble clic aquí, extrae, y ahora voy a seleccionar la celda, esa celda. Ese es el texto del cual yo quiero extraer un número de caracteres. Punto y coma. ¿Desde dónde quiero extraer? En este caso es desde la primera posición, por lo tanto noto el número 1. Punto y coma. ¿Cómo sé que es punto y coma? Porque aquí me lo va señalando. Dice texto, punto y coma, posición inicial. Luego dice punto y coma. Entonces escribo punto y coma. Y se pone en negritas el número de caracteres. ¿Cuántos caracteres quiero extraer? En este caso, ICO tiene 3 caracteres. Tengo un espacio en blanco, es un cuarto carácter. Y los 3 números que siguen son los últimos caracteres que necesito. Por lo tanto, en total necesito 7 caracteres. Cierro paréntesis o solamente aprieto la tecla Enter. Y me extrae la información que yo necesito. En este caso, si yo quisiera utilizar la misma fórmula para todos los que están acá y hago doble clic, no va a funcionar porque aquí al lado no existe un vecino. Miren, doble clic, no funciona. Pero lo que sí puedo hacer es situarme en esta posición cuando la cruz se pone negra y arrastrar hacia abajo. Mantengo apretado el botón izquierdo y empiezo a arrastrar el mouse hasta que llego a la última posición. Suelto el botón izquierdo y acaba de copiar. Y tengo la información que requiero entonces para la mayoría de las celdas que necesito, excepto estos que dicen información general, que no vamos a completar la información. O simplemente le podemos poner lo siguiente. Voy a escribir un par de guiones que va a significar que eso no contiene información relevante. Voy a apretar Enter y me va a aparecer un mensaje, fíjense. Enter. Y me dice error en la fórmula introducida. Resulta que los guiones que acabo de poner, Excel los interpreta como una fórmula porque empiezan con el signo menos. Todas las fórmulas que ustedes escriben en Excel pueden comenzar con el signo es igual, con el signo más o con el signo menos. Por lo tanto, en este momento Excel cree que se trata de una fórmula. Para que Excel entienda que solamente necesito esos guiones, tiene que estar precedido de un apóstrofe. El apóstrofe es la tecla que está al lado del número 0 sobre el teclado numérico. Perdón, sobre el teclado alfabético. Entonces, le voy a decir que sí. Y fíjense, me escribió los guiones, pero si yo me meto dentro de la fórmula, primero lo precedió de un apóstrofe, eso es. Y lo mismo puedo hacer para los ramos siguientes de certificación, por lo tanto voy a copiar esta celda, control C, certificación, le digo Enter. Copio de nuevo y pego donde dice certificación. Y los electivos tampoco llevan código.
he terminado o he concluido entonces de realizar la extracción del texto que contiene la columna C y la he dejado en una columna auxiliar F. Lo que resta es seleccionar toda esta columna, para lo cual voy a apretar Control, la tecla Shift y la tecla flecha abajo y me selecciona toda la columna que contiene datos. Voy a copiar con Control C, vuelvo a la columna donde necesito la información, hago clic derecho o presiono la tecla que está a la derecha de Alt GR y le digo pegado especial, Enter. Y en pegado especial vamos a seleccionar valores y Enter. Y me acaba de copiar entonces la información como texto. Y ahora yo me puedo olvidar de esta columna. Para ello selecciono sobre la F y digo clic derecho, eliminar. Y me elimina la columna. Lo que resta sería identificar entonces cuál es el nivel que corresponde cada una de las asignaturas. Si aquí yo me voy fijando, tengo que hasta la asignatura de inglés corresponde al primer nivel. Luego hasta la de dibujo espacial, segundo nivel. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Selecciono todas las que corresponden al primer nivel. Escribo que corresponden al primer nivel. Escribo el número 1. Seleccionadas todas las celdas, fíjense, selecciono todas las celdas que corresponden al primer nivel. Escribo el número 1 y ahora control enter. Y tengo entonces el número 1 para todas las celdas que lo requieren. Ahora, desde álgebra hasta dibujo espacial, le corresponde el segundo nivel. Selecciono esas celdas, escribo el número 2, control más enter. Y con esto estaría finalizando mi lista de datos. Finalmente, después de todo este trabajo, estoy recién en condiciones de crear la tabla, que tiene la información que requerimos armar. Vuelvo a repetir, este ha sido un trabajo muy tedioso, sin embargo tiene por función aprender correctamente la utilización del teclado para el manejo del software Excel. Lo que vamos a crear entonces aquí es una columna. Vamos a crear una tabla que contenga la información de los ramos que fueron cursados por una persona X en un semestre dado. Para ello vamos a escribir el nivel de la asignatura y aquí voy a escribir el número de ramo cursado. Aquí yo podría poner los números a mano o podría hacerlo automáticamente con la ayuda de una fórmula. Es igual a la anterior más 1. Enter. Y luego selecciono y arrastro hacia abajo. Luego voy a escribir asignatura, voy a escribir el código, voy a escribir la cantidad de créditos, finalmente voy a escribir la nota, etc. La idea sería que esta tabla se complete lo más ágilmente, incluyendo la menor cantidad de información posible o que el usuario tenga que intervenir lo menos posible para efectuar los cálculos. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Primero, quiero que la asignatura se escriba aquí automáticamente sin siquiera yo conocer el nombre, pero sí, o conocer el nombre completo, o tener que tipear el nombre de la asignatura. Para ello, como yo ya sé de mi lista donde están todos los nombres que están aquí, yo voy a llamar desde la primera hoja, desde la hoja que contiene la tabla, yo voy a llamar desde aquí los nombres que están contenidos acá. Para ello, voy a seleccionar todos estos ramos, control shift flecha abajo, y aquí arriba voy a asignar un nombre. Ustedes se fijan que se llama cuadro de nombres. Entonces lo que está contenido aquí voy a escribir
que se llama ramos o asignaturas. Ramos en este caso y Enter. Y ahora Excel entiende que todo este rango de ramos, todo este rango de asignaturas se llama ramos. Veamos, ramos, y me selecciona todas las asignaturas en forma automática. Entonces vuelvo a la otra hoja y desde aquí voy a llamar a lo siguiente. Voy a seleccionar las celdas y le voy a decir datos, validación de datos. Validación de datos, le hago clic y me aparece entonces la siguiente pantalla, en la cual yo voy a asignar una lista de datos. ¿Qué es lo que va a contener estas celdas que están seleccionadas? Va a contener uno de los ramos que está en la lista. ¿Y cómo se llama esa lista? Se llama ramos. Le hago clic en aceptar y listo. Voy a seleccionar un ramo que sea un poco más del nombre más largo, materiales de construcción, y voy a hacer doble clic entre medio de estas dos columnas, entre C y D, para que se amplíe al rango que tengo entonces seleccionado. Creo que esa es la asignatura cuyo nombre es más amplio. Y lo dejamos ahí. Ahora, ¿cuál sería la idea? Que automáticamente, una vez seleccionado el ramo, cualquiera de ellos aparezca inmediatamente el nivel en forma automática, el código que aparezca en forma automática, la cantidad de créditos que también aparezca en forma automática, dependiendo de qué asignatura yo seleccione. Para eso vamos a ocupar una fórmula que se llama buscar vertical. En este caso Excel la conoce como buscar V. Voy a hacer clic en este botón que se llama insertar función y Excel aquí me muestra algunas de las fórmulas que pueden trabajar. Voy a hacer clic en esta pestaña y le voy a decir que me muestre todas las fórmulas. Y aquí ustedes tienen todas las fórmulas ordenadas en orden alfabético. Entonces, lo que yo quiero es una celda que, lo que yo quiero es una fórmula que se llama buscar vertical. Voy a presionar la B, inmediatamente entonces me selecciona las fórmulas que comienzan con la letra B y empiezo a leer entonces sus nombres. Tengo una fórmula que se llama buscar, otra que se llama buscar H y una fórmula que se llama buscar B corta. Y esto es lo que necesito. Me da una pequeña descripción de lo que yo puedo hacer esto. Me dice que busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena en forma ascendente. ¿Qué significa todo este trabalengua? Vamos a ver, a aceptar. El valor buscado. El valor buscado es el valor que se encuentra en la primera columna de una tabla. ¿Cuál es la tabla? La tabla es la que contiene todos los ramos, ¿ya? Y puede ser un valor, referencia o una cadena de texto. Veamos. El valor buscado. Quiero que me busque topografía general. Vuelvo aquí. Y quiero que lo busque, ¿dónde? En una hoja que está acá. Para ello voy a seleccionar desde aquí arriba, fíjense, selecciono B y arrastro hacia el lado. Esto es muy bueno porque resulta que si alguien después quisiera agregar un dato más en la tabla, también lo va a incorporar. En cambio, si yo selecciono solamente las celdas que contienen datos, me restringe a después que si alguien agrega un último dato de información, este no va a aparecer. Entonces lo mejor sería seleccionar B, C, D y E. Vuelvo y me pregunta indicador de columnas. Este indicador de columnas se refiere a en qué columna se encuentra el resultado que yo quiero buscar. En este caso yo voy a buscar topografía general
en la tabla que yo seleccioné. Pero ¿qué es lo que quiero traer de allá? El código. Y el código se encuentra en la tercera columna de la tabla. La tabla no comienza en A, la tabla comienza en B, porque yo le dije acá que comenzaba en B. B sería la primera columna, C es la segunda y D sería la tercera. Por lo tanto, el indicador de columnas voy a escribir el número 3. Finalmente, lo que me pregunta es que si los datos están ordenados en forma alfabética o ascendente si si fueran números. Mi recomendación es que se olviden de qué es lo que hay que poner aquí y siempre escriban falso. La otra opción es escribir verdadero, pero falso, sin embargo, siempre funciona. Entonces, para simplificar la vida, ya que se están aprendiendo muchas fórmulas, siempre escriba falso. Aceptar. Y me dice que la cantidad de créditos finalmente que tiene el ramo topografía es 9. ¿Qué pasa si yo selecciono otro ramo como mecánica de fluidos? Inmediatamente cambia el número de créditos que contiene la casilla del código. Selecciono álgebra, por ejemplo, tiene 8 créditos. Cálculo 1 sé que tiene 10, lo selecciono 10 inmediatamente. Ahora, sin embargo, cometí un pequeño error. Y el error es que los créditos van en esta celda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Control X, Enter y listo. La referencia todavía se mantiene impecable. Por lo tanto, el error fue muy fácil de solucionar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Quiero extraer el código. Y el código se encuentra en la segunda columna. Y para facilitar la vida, no voy a volver a escribir la fórmula, solamente la voy a correr hacia la derecha. Y aunque me pone un error, la fórmula ya está escrita, lo cual es bueno porque es cómodo. Así que solamente ahora voy a arreglar las referencias donde debieran estar. Presiono Enter y todavía me muestra un error. ¿Cuál fue el error? Que ahora está seleccionando desde la columna A a la D. Recuerden que la columna A no contiene datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo voy a copiar esta celda, lo más conveniente sería fijar las referencias. Para eso voy a seleccionar B y E, que son las columnas de datos, y aprieto F4 para fijarlas. Una vez hecho eso, presiono Enter y ahora estoy en condiciones de copiarla sin que se desplacen las referencias, pero tengo que recordar cambiar el nivel. Enter. Ahora me entrega el mismo resultado porque no le he dicho que los datos están en la segunda columna en vez de la tercera. Enter. ICO 115. Veamos un curso como por ejemplo computación. Computación tiene 4 créditos y su código es ICO 128. Voy a copiar la celda en nivel y vamos a ver qué es lo que hizo. Busco el 1, arreglo eso y la información está contenida en la cuarta columna. Enter. Y me dice que computación es de segundo nivel, o sea, segundo semestre. Como ya estarían funcionando estas fórmulas, estoy en condiciones de copiarlas hacia abajo. Y me están poniendo un error. El error es porque no hay ninguna asignatura seleccionada. Pero a medida que yo empiece a seleccionar asignaturas, esto va a irse regularizando. Como aquí no hay dato, la idea sería que esta fórmula no escribiera nada si no hay dato. No escribo nada si no hay dato. Sí. Eso es un condicional. Y Excel trabaja con una fórmula condicional que se llama de la misma forma. Sí. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Voy a escribir una fórmula. Es igual. Sí. Abro paréntesis. Y me dice una prueba lógica. Mi prueba va a ser que si esta celda no contiene datos, o sea, una celda que está vacía, y vacía se representa con comilla, comilla, quiere decir, si no hay nada dentro de las comillas, quiere decir de que está vacía.
Luego me dice la fórmula, luego de la prueba lógica, punto y coma. ¿Qué va a pasar si es verdadero? Entonces voy a escribir comilla, la condición es verdadera. Cierro comilla. Si no pasa eso, ahí dice, escriba después de la condición verdadera, punto y coma, escribo punto y coma. Si no, voy a escribir comilla, la condición es falsa. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Y me pone NA. ¿Por qué me pone NA? Porque el valor que está arrojando aquí es un error. Hagamos lo siguiente, escribamos un dato, por ejemplo 3. Me dice la condición es falsa, ya que la celda no está vacía. Hagamos una celda vacía borrando el dato con suprimir. Me dice la condición es verdadera. Entonces ahí tendría funcionando el sí, correctamente. Si escribo algo, cualquier cosa sea, la condición es falsa. Si borro el dato, la condición es verdadera. Entonces eso sería bastante útil para utilizarlo en estas celdas que tengo aquí. Voy a escribir entonces un condicional que se va a llamar el condicional si, y lo voy a utilizar de la siguiente forma. Voy a seleccionar estos datos y los voy a guardar en la memoria, los voy a cortar con control X y voy a escribir ahora si, abra paréntesis, y voy a seleccionar la celda que está al lado. Voy a decir si la celda C6 está vacía, es igual a vacío, punto y coma, entonces escriba vacío o no escriba nada, doble comilla. Si no está vacío, o sea, si la condición es falsa, entonces haga el buscar B. Entonces pego la fórmula que tenía anteriormente con control V corta, cierro paréntesis y enter. Y fíjense, no escribe nada. Y la voy a copiar abajo con control J. Y todas las celdas empiezan a desaparecer. Veamos, seleccionemos alguna asignatura a ver qué sucede. Introducción a la ingeniería. Y ahora sí me escribe. Voy a seleccionar otro dato y ahora sí escribe. Pero no pone error como si lo están haciendo las celdas que están al lado. Entonces, la idea sería que esto funcionara hacia arriba también si yo empiezo a eliminar algunas asignaturas. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar la fórmula hacia arriba. Y ustedes ven cómo acaba de arreglarse cuando no hay dato a la izquierda. Si selecciono uno, sí aparece. Pero esto sería entretenido que funcionara para todas las celdas. Entonces selecciono y voy a copiar todo el sí, control C, escape, voy a la celda que está al lado, antes del buscar B, pego lo que tenía ahí y cierro el paréntesis del sí, enter. Y ahora sí, control shift, flecha abajo y control J. Y problema resuelto entonces para cuando no hay datos. Lo mismo voy a hacer con el buscar B de acá. Control B corta, cierro paréntesis al final y enter. Y control shift flecha abajo y ahora control J. Y problema resuelto para todas las celdas. Voy a seleccionar esto, aprieto suprimir, me borro los datos, sin embargo las celdas todavía están ahí. Bien, ahora lo que restaría sería incluir las notas. Para esto yo no puedo tener una fórmula automática ya que es imposible extraer una nota de la información que tengo aquí. Esta es una información que el usuario debe completar manualmente. Entonces voy a indicar que esta columna, con este color, que esta columna es especial. Entonces voy a asignar una nota para cada uno de los ramos, una nota arbitraria. Y voy a asignar en orden las asignaturas que debieran comprender el primer semestre, que son álgebra, cálculo, introducción a la ingeniería, química e inglés. Entonces, selecciono álgebra, luego selecciono cálculo, pero fíjense, aquí tengo un problema. Esto
me dificulta un poco la búsqueda porque no está en orden alfabético. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué no las muestra en orden alfabético? Y la respuesta es porque la lista no se encuentra en orden alfabético. Entonces podríamos arreglar esto fácilmente haciendo lo siguiente. Vamos a seleccionar toda la tabla, control shift flecha abajo, y voy a ir a datos y ordenar. Y le voy a decir ordenar por asignatura. Asignatura es el encabezado entonces de la columna B, asignatura. Por valores en orden ascendente. Aceptar. Y me acaba entonces de ordenar la tabla en orden alfabético, en orden ascendente de alfabeto, y mantuvo la información correspondiente. Recuerden que álgebra tiene el código ICO 111, entonces debería estar funcionando bien. Si buscamos otro como por ejemplo computación, ICO 128, 4 créditos, segundo semestre. La información está perfectamente ordenada. Entonces si yo vuelvo a mi tabla, voy a volver a buscar acá y fíjense, ahora sí tengo la información ordenada en orden alfabético. Entonces el segundo ramo a elegir es cálculo 1, luego viene, según la malla, introducción a la ingeniería, química e inglés. Introducción a la ingeniería, química e inglés. Y tendría listos los ramos correspondientes al primer semestre. Los voy a destacar de un color diferente para señalizar entonces que corresponden a un semestre. Y luego voy a seleccionar hasta el segundo semestre. El segundo semestre comprende los ramos de álgebra, cálculo, física. Álgebra lineal, cálculo 2, física 1, seguido de ello viene computación y dibujo espacial. Computación y finalmente dibujo espacial. Ven ustedes cómo se completa en forma automática entonces los créditos, los códigos, el nivel que corresponde al semestre. Y aquí vamos a seguir haciendo algunos arreglos. Vamos a identificar con otro color a los ramos correspondientes al segundo semestre. Y vamos a hacer lo siguiente. Sería tal vez más útil que los ramos que están identificados aquí por nivel aparecieran en números romanos. Para eso vamos a utilizar una fórmula que se llama de la misma forma, número romano. Y fíjense, aquí aparece número romano. Número romano, abre paréntesis del buscar B y cierra paréntesis después del buscar B. Enter. Y me aparecen entonces numerados en romanos los ramos. Si selecciono uno de un tercer semestre, como por ejemplo cálculo 3, aparece el número 3 en número romano. Y estaría trabajando. Lo que vamos a hacer ahora es que para esta columna vamos a centrar los datos lo mismo que para código y créditos. Centrados. Nota, lo mismo. Ahora podríamos agregar una columna que dijera lo siguiente: la condición en la cual se encuentra ese ramo, aprobado o reprobado. Sigamos utilizando la misma fórmula sí para recordar cómo funciona. Entonces vamos a escribir es igual si, abro paréntesis, si la nota que está al lado. Ahora vamos a hacer una comparación numérica. Si es mayor o igual, así se escribe mayor o igual,
que calificación 4, finaliza la prueba lógica, escribo punto y coma, entonces le voy a decir que escriba lo siguiente: aprobado, punto y coma. Si no está aprobado, lo contrario es reprobado. Cierro comillas y cierro paréntesis. Y me dice que los ramos entonces se encuentran aprobados. Y me dice que los ramos que están aquí al lado están reprobados porque todavía no tienen calificación. Y fíjense, voy a poner calificación 1, 2, 3, 4 y recién está aprobado. Ahora, ¿qué pasa si tiene un 3,8? Todavía está reprobado, obviamente. 3,9 reprobado. Pero con 4 ya está aprobado. Ahora, si quisiéramos ser un poco más sutiles, nosotros podríamos mejorar esta condición diciendo que la nota tiene que ser mayor o igual a 3,95. Ya que un 3,95 es aprobado. Control Shift, flecha abajo, Control J, y se copió entonces la información. Entonces con un 4 dice que está aprobado, muy bien. Pero ¿qué pasa con un 3,97? Está aprobado, muy bien. ¿Qué pasa con un 3,95? Aprobado. Y un 3,94, reprobado. Un 3,9499 todavía está reprobado, no es 3,95. Esa es la idea entonces. Tenemos la condición. Ahora, podríamos agregar algo todavía más interesante. Podríamos decir que estas celdas, como las de al lado, fueran de un color diferente cuando la nota es superior a la nota de aprobación o inferior a la nota de aprobación. Hagamos lo siguiente. Estas celdas se van a poner de color rojo cuando la calificación es reprobatoria. Voy a seleccionar entonces las notas y ustedes ven, cuando yo voy seleccionando uno de ellos, de acuerdo al número, entonces le está asignando una cierta configuración a la celda. Por ejemplo, las que están viendo en pantalla. Incluso les puede asignar algún icono, también como lo que acaban de ver. En este caso vamos a aplicar el siguiente tipo de formato. Valor de la celda entre, y le voy a decir que sea menor que 3,95. Y menor que 3,95 va a tener una letra, perdón, fuente. Relleno, no quiero relleno, le vamos a poner sin color. Una fuente de color rojo. Aceptar y aceptar. Y en este caso, todas las calificaciones que son menores que 3,95 se ponen automáticamente sin relleno, porque eso fue lo que le dije, y de color rojo. Cambiamos una nota como por ejemplo esta, 4, no pasa nada, pero ¿qué pasa si pongo un 3? 2, 1, o tal vez nada. Sin nada, no escribe nada. 0, etcétera. Ven ustedes entonces cómo funciona este formato condicional. Y bien, nos queda harto por avanzar en la tabla, pero sin embargo solamente le vamos a dar algunos detalles como para poder dejarla un poco más presentable que lo que está, ya que si quisiera imprimir esto no tiene un muy buen formato. Entonces vamos a tratar de arreglar eso y finalizamos. Vamos a borrar esta fórmula y vamos a utilizar algunas de las opciones que nos da Excel. Por ejemplo, aquí en insertar tabla, le decimos dónde están los datos, aceptar, y ya Excel entiende que esa es una tabla y Excel me ofrece algunos formatos. Aquí podría yo elegir entonces algunos de ellos o tal vez yo escoger mi propio formato. En este caso voy a seleccionar cualquiera de ellos, ya que esto es solamente un ejemplo, y voy a eliminar lo que yo había hecho en forma anterior. Y en el diseño vamos a escoger
cualquiera de ellos que más nos guste. Ustedes ven que hay una amplia variedad. Bien, muchas gracias. Eso es todo.